Hola y bienvenidos a otro episodio de Calle Nuevo Profe. Buenos días, Walter. Buen día, Martín. No hemos tenido la oportunidad de saludarnos, aunque el programa se estuvo emitiendo todo el tiempo, pero tuvimos un viaje completo donde nos saludamos en otros países. Correcto, en Nueva Zelanda y Australia. Me alegra que hayamos ido y me alegra que hayamos podido conocer a toda esta gente y tengo la fuerte sensación de que el mundo está listo para la venida del Señor. Oh, eso seguro, es cierto. Otra cosa que fue muy interesante es que cuando estuvimos allí, hay gente que ha impreso una Biblia King James azul. Una azul. Y es una Biblia muy bonita y está en un papel muy bueno. Y tiene las letras de las palabras de Jesús en azul. Sí, la razón por la que eligieron el azul es porque el azul es color de la obediencia Sí, y el color de la ley, los mandamientos. Y tiene muchas citas del espíritu de profecía y una serie de estudios bíblicos al final que son muy sucintos y muy buenos. Y ciertamente puedo recomendar esta Biblia y la están haciendo prácticamente al costo. Así que este es realmente un proyecto maravilloso que la gente puede apoyar. La letra es lo suficientemente grande para personas con problemas de la vista como yo. y yo también estoy llegando ahí. ¿Tú también? Vamos. Y realmente podemos recomendar esta Biblia. Creo, Martín, que más o menos hemos decidido de que intentaremos conseguir muchas y distribuirlas por nuestra parte. Sí, creo que la gente de todas partes, pondré los datos de contacto donde pueden obtener más información al respecto, pero pueden enviar a cualquier parte del A mundo. cualquier parte del mundo. Es un proyecto hermoso y creo que puede tener éxito y creo que merece apoyo. Así es, así que solo un agradecimiento a todas las personas por los arreglos y fue, creo, un tiempo muy bendecido que tuvimos. Sí, Dios fue bueno y estoy seguro de que habrá resultados. Eso espero. Bueno, mientras estábamos allí, recuerdo que estabas a punto de comenzar tu conferencia y entonces llegó la noticia de que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Sí, fue ese mismo día que comenzó el ataque en Irán. Así que pensamos en tener una pequeña charla al respecto. El mundo en juego. ¿Está el mundo en juego? ¿Se unificará el mundo eventualmente y los reyes del mundo tendrán una sola mente para deshacerse de algo que es problemático y molesto para este mundo? Pestilente, pestilente. Tipos pestilentes, como si se estuvieran deshaciendo de algo que es molesto y problemático en este momento. Y me sorprende la retórica, la forma en que se dirigen a estas personas, como si realmente no tuvieran derecho a existir con la mentalidad que tienen. Ahora, no es que estemos tomando partido por las mentalidades ni nada por el estilo. Debemos dejar eso muy claro. Vamos a dejar eso muy claro. La gente puede intentar saltar y decir, oh, pero ustedes han elegido este bando. No hemos elegido ningún bando. Estamos viendo los eventos desde una perspectiva profética. Entonces, ¿qué es realmente lo que está en juego aquí? ¿Y por qué se titula que el mundo entero está básicamente en juego? Porque el mundo entero va a tomar una decisión. Y esta guerra es una guerra religiosa. Es una guerra religiosa. Ahí es donde entra. Lo más importante es darse cuenta, de lo contrario se perderán en todo lo demás. Se perderán en el atolladero. Ahora vamos a intentar dejar claro el punto. Y de nuevo, por supuesto habrá gente que no esté de acuerdo y gente que lo vea de otra manera. Y en ningún momento nos estamos declarando oráculos diciendo que tenemos la respuesta definitiva a todo esto. Pero esta es nuestra mejor estimación en términos de perfil profético. Así que entremos de lleno en esto, Martín,
Y veamos a dónde nos lleva esto y por qué decimos que es una guerra religiosa y cuál será el resultado. Pero antes de eso creo que necesitamos orar. Amén, definitivamente. Y viendo que siempre oras al principio, yo termino con una oración. Es un privilegio ahora para ti orar. Gracias. Padre Celestial, es un verdadero privilegio hablar contigo y es un privilegio trabajar para ti. Nosotros vivimos en tiempos tan trascendentales, así que te pedimos que nos guíes, nos conduzcas, estés con nosotros y nos protejas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, Martín, echemos un vistazo a esta imagen. Esta es una representación hipotética del reino final de Dios en esta tierra, ¿verdad? Y este reino está en oposición a otro reino, y ese es el reino del diablo. Y si leemos nuestra Biblia correctamente, entonces los reyes del mundo están confabulados con ese reino, en contra del reino de Dios, porque hacen la guerra contra el Cordero. Pero el Cordero los vencerá. Así que el conflicto final es entre la elección de dos reinos y dos reyes. Un reino en la tierra y un reino celestial, que será establecido por Cristo. Ahora, las batallas del Antiguo Testamento sirven como un tipo para la confrontación final, ¿verdad? Entonces todo apoyo terrenal será cortado y no podrás comprar ni vender. Si eliges la obediencia a las reglas y regulaciones del reino de Dios, en lugar de las reglas y regulaciones de otro reino, presidido por otro rey, que es un representante del dragón. Ajá. Eso es una charla que acabas de dar ahí. Sí, deberíamos analizarlo un poco. Analízalo un poco, por favor. Muy bien, entonces básicamente la Biblia habla del anticristo, el poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, el poder de la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, que gobernó el mundo en la Edad Media, recibió una herida mortal. La herida mortal será sanada y los reyes del mundo le darán su poder y él volverá a sentarse coronado y gobernará el mundo en términos de su moralidad. A través de un representante. A través de muchos representantes, pero ellos le darán su poder y su marca de autoridad que hemos mostrado repetidamente. Es el día de reposo. El domingo versus el sábado se impondrá, y si no aceptas su autoridad, no podrás comprar ni vender, y eventualmente recibirás un decreto de muerte. Ahora, si miramos a Irán, hay básicamente un decreto de muerte contra cierta ideología. Sí. Entonces debe haber algo en la ideología que no encaja en el marco, ¿cierto? Así es. Tendremos que ver eso. Y sabemos que el mundo entero se levantará contra Cristo. Apocalipsis 13:3 y 12, todos estos problemas, Apocalipsis capítulo 17, hay un conflicto entre el dragón y Cristo y la iglesia de Cristo y los representantes. Bien. Y luego habrá un decreto de muerte pronunciado contra aquellos que no quieran jugar. Eso es Apocalipsis 13:15. ¿Y qué puede hacer el pueblo de Dios en estas circunstancias? No tienen misiles balísticos, no tienen uranio enriquecido, no tienen nada de eso. Así que lo único que tienen es la promesa de que Dios cuidará de ellos. Y todo lo que pueden decir es lo que leemos en 2 Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esa es nuestra única esperanza, ¿verdad? Entonces, Martín, vamos a descender del paria para convertirnos en el paria supremo. ¿Y cuál es nuestro gran crimen? No someternos a las leyes de los hombres en oposición a las leyes de Dios. Porque el remanente guarda los mandamientos de Dios
y tienen el testimonio de Jesús. Sí se verá que eres un perturbador de las naciones. Un perturbador de Israel. Entonces, Martín, la única manera en que podemos enfrentar la crisis que viene es recordar de dónde venimos para que sepamos a dónde vamos. Él es el alfarero. Nosotros somos el barro. Él es el creador. Nosotros somos la criatura. ¿Puso un recordatorio para la creación? Sí, en Génesis 1. ¿Es para recordarnos de dónde venimos? En Éxodo 20 dice, acuérdate. Acuérdate del sábado. Solo cuando nos demos cuenta de nuestra total dependencia y no encontremos nada en nosotros mismos que nos alabe, podremos descansar verdaderamente en Él. Este es el significado del sábado. Es una señal de que reconocemos que Él es el Señor que nos santifica. Así que es un precepto muy, muy, muy importante. Y si intentas eludirlo, estás eludiendo tu origen y tu dependencia y tu propia existencia. Verás, es realmente triste. La Biblia es directa sobre el sábado. Es directa. Nunca he visto ningún versículo sobre el sábado que sea oscuro o que tengas que... Bien, ¿qué se está diciendo realmente aquí? No puedes darle la vuelta para decir otra cosa. Para deshacerse del sábado hacen, como siempre dices, gimnasia verbal y ponen versículos que no tienen nada que ver con él. Nada que ver con él. Ahora tomemos este versículo en Ezequiel 20:12. Y les di también mis días de reposo. Ahora, el argumento del mundo evangélico y del papado es que esto se aplica a Israel. Y solo a Israel. ¿Pero no se lo dio a Adán? Totalmente. No había ningún judío en la tierra cuando se instituyó el sábado. No, había un Adán. Es fascinante. Para la humanidad, el sábado estaba ahí. Sí, así es. Ahora, Martín, Él es el alfarero y nosotros somos el barro, ¿cierto? Y en cierto sentido, tuvo que tomar un recipiente para poder pagar el precio por nosotros, porque Dios no puede morir. Así que la humanidad tuvo que morir. Así que la divinidad se mezcló con la humanidad para que en la humanidad, la divinidad pudiera pagar el precio. Una historia asombrosa. Así que les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Así que el sábado no solo es creación, un recordatorio de la creación, sino también un recordatorio de la salvación, de cómo llegamos a ser santificados, de vuelta en armonía con los principios de Dios. Así que no hay manera de que puedas trasladar el sábado a ningún otro foro. Entonces, Martín, el surgimiento del dominionismo cristiano, tenemos dos reinos en yuxtaposición aquí. Los dominionistas creen que hay muchas formas de dominionismo y hay muchas formas de teología en las que desglosan esto para que todos tengan un poco del buffet libre. Sí, así que todos puedan ser atendidos. Cada uno pueda tomar un bocado de lo que mejor le convenga. Así que una teoría plantea que la iglesia cristiana será arrebatada y solo quedarán los judíos y las naciones paganas, y que esto continuará durante 1000 años hasta que todos se conviertan, y entonces se establecerá el reino de Dios. Por lo tanto, durante los próximos 1000 años no habrá ninguna iglesia cristiana. Esa es una forma. Esa no es la visión católica. La visión católica es amilenialista. No existe el milenio. Entonces, si no hay milenio, ¿cómo se desarrolla esto? Bueno, la iglesia gobernará el mundo. Para siempre. Para siempre. Ese es el otro extremo. Ahora, los evangélicos, por supuesto, se dan cuenta de que existe un milenio. Entonces, ¿cómo se desarrolla eso? Un grupo dice, bueno, la iglesia es arrebatada. El otro grupo dice, no, vamos a organizar esto de la siguiente manera. La iglesia gobernará y la iglesia permanece aquí y la iglesia gobierna. Pero obviamente la iglesia solo puede gobernar en la era cristiana, en las áreas cristianas, y los judíos tendrán que mudarse a Palestina y tendrán que gobernar allí, y las otras naciones alrededor tendrán que tener sus sistemas durante 1000 años.
Y eventualmente, algunos creen, como nos dijo Wilson en nuestra entrevista, que podría tomar otros 250 años o más hasta que la iglesia finalmente haya convertido al mundo. Entonces, en algún momento esta conversión tendrá lugar, pero el poder gobernante será el mundo cristiano aquí en la tierra. Entonces, esos son básicamente los 10 cuernos, ¿verdad? Sí, y si no te adhieres a sus reglas, serás eliminado. Serás eliminado. Entonces, el auge del dominionismo cristiano, Jerry Falwell, quería preparar a Estados Unidos para el fin del mundo. Los partidarios evangélicos de Ted Cruz quieren tomar el control de Estados Unidos. Entonces, esto fue antes de las elecciones, pero esta es la mentalidad que tenían. Cruz, quien ha sugerido que podría dirigir en 2024, lo que hizo por un tiempo y luego se retiró, representa una cosmovisión evangélica de ascenso más reciente, bastante diferente del dispensacionalismo. Eso es lo que acabamos de discutir. Dominionismo cristiano, esta es la creencia de que los cristianos deben tomar el control moral, espiritual y eclesiástico sobre la sociedad. Este es uno de los ejes del poder gobernante. Ahora, si mezclas esto con el catolicismo, Sí, allí quería ir. Esto es catolicismo, solo que en protestantismo. esto es protestantismo catolizado. Bien, muy bien. ¿Podemos decirlo así? Entonces, básicamente, este es un matrimonio entre el pensamiento evangélico y el pensamiento católico. Y por cierto, los luteranos tenían la misma opinión que los católicos. En otras palabras, no hay un milenio específico. Entonces, debido a que la Biblia es tan clara sobre un milenio específico, ahora hay este matrimonio aquí. Entonces todavía mencionan los 1000 años, pero la iglesia está en control y la iglesia prescribe la moralidad. Hacia ahí nos dirigimos. Eso es lo que quieren. Ahora, Martín, hemos entrado en una nueva fase y ya no hay un departamento de defensa. Ahora es un departamento de guerra. Y el líder es una persona muy interesante, Headset, quien ha sido elegido para ser el líder. Y tiene algunos tatuajes muy interesantes que muestran básicamente raíces de caballería católica. Y escribió un libro llamado Cruzada Americana. Ahora, las cruzadas se emprendieron para obtener el control de Jerusalén y básicamente estaban involucradas contra el mundo musulmán, etcétera, etcétera, sobre el control de Jerusalén. Fascinantemente cambió el nombre a Departamento de Guerra y puso esta mentalidad muy específica, en otras palabras, Cruzada Americana, en su lugar. Sí, y entonces es casi como si donde solían ser defensa, ahora son ataque. Son un ataque y ahora sacaron la nueva moneda de 10 centavos. Y esto es por supuesto para conmemorar el año 250 de existencia de Estados Unidos, por así decirlo. Y así es como se ve la nueva moneda de 10 centavos. Y es muy fascinante porque en el reverso de esta moneda de 10 centavos tienes el águila, que es el símbolo de los Estados Unidos, pero por supuesto también era un símbolo de Roma, ¿verdad? Sí, y luego eventualmente también de Sí. los nazis. Así que es básicamente el águila romana. Bien, Martín, curiosamente esta águila siempre solía tener las flechas que representan el ataque. En la otra garra solía tener la rama de olivo que era la paz. Paz, sí. Y ahora la rama de olivo ha sido eliminada. Y son bastante descarados al respecto. Ahora, el anverso de la moneda también es muy interesante porque afirman que esta es la dama de la libertad, aunque es una dama de libertad muy masculinizada. ¿Estarías de acuerdo? Y porque Lucifer era androgénico, ambos lo son. Entonces, en el nuevo diseño del anverso, una dama de la libertad decidida gira a la derecha mientras los vientos de cola empujan mechones de su cabello hacia adelante. Entonces el viento está a su espalda, pero se mueve a una velocidad.
En el reverso, un águila en vuelo lleva flechas en sus garras en una pata y mira hacia la otra pata que notablemente no sujeta nada. La descripción de la Casa de la Moneda de 10 centavos de Estados Unidos dice que el águila con flechas representa la Revolución Americana y los colonos luchando por la independencia, porque las 13 fueron las colonias originales que existieron en los Estados Unidos. Por supuesto, hoy hay 50. Realmente quieren aumentarlo a 51 o 52 incorporando Canadá y Groenlandia. Pero dejémoslo así, no importa. Las 13 fueron las originales, pero una flecha es un símbolo de guerra también. Entonces, paz a través de la fuerza. Pero lo que quieren es que quieren libertad. Sí, ya no hay paz en esta moneda. Solo es fuerza. Ahora, si miras la cara en la moneda de 10 centavos y la comparas con la antigua moneda de 10 centavos, donde tenías a Roosevelt, el presidente Roosevelt, en el anverso y definitivamente todavía tenía las hojas de olivo en el reverso, y ahora has pasado a esta llamada dama, pero ella tiene este interesante peinado o gorro que tiene esta pequeña mancha allí, y esto definitivamente es un parecido muy, muy sorprendente con el dios Pan. Y el sombrero frigio. Sí, y el sombrero frigio. Ahora sabemos lo que implica el simbolismo de eso. En realidad es el culto a Lucifer. Y en la moneda antigua tenías la llama de la libertad, que también es la llama de Lucifer, y la estatua de la libertad, con esa corona alrededor, era la estatua de Mitra. Ahora, al ser androgénica, también es una feminidad masculinizada, si puedo decirlo de esa manera, como esto también es una feminidad masculinizada. Así que volvamos a la masonería y veamos de qué están hablando. Así que los símbolos llegaron a tener dos significados, lo esotérico y lo exotérico. El significado esotérico era el verdadero u original, entendido solo por unos pocos y celosamente guardado por ellos. El significado exotérico era la explicación inventada o modificada destinada a muchos. Los misterios sagrados, que a menudo se mencionan en relación con muchas religiones antiguas y que eran celosamente guardados por los iniciados, se referían al significado esotérico en las religiones de épocas anteriores. Los misterios sagrados a menudo eran simplemente continuaciones de las formas más simples del culto sexual primitivo practicado por unos pocos elegidos. Bien, eso explica los aspectos androgénicos. El hombre-mujer, como Baphomet, es tanto masculino como femenino, y la religión de Lucifer es un culto al sexo. Ahora, si vamos a los caballeros templarios, los templarios, como todas las demás órdenes y asociaciones secretas, tenían dos doctrinas. Una oculta y reservada para los maestros, que era el juanismo, y la otra pública, que era la católica romana. Esto proviene de Morales y Dogma. Esta es básicamente la Biblia de la masonería, escrita por Albert Pike, un libro canalizado, por cierto, en otras palabras, dictado por el mismísimo Lucifer, el diablo. Muy bien, ¿qué es el juanismo? Bueno, el juanismo es una referencia a Juan el Bautista. Ahora, ¿qué le pasó a Juan el Bautista, Martín? Fue decapitado. ¿Pero por instigación de quién? Bueno, podemos decir que de la iglesia y el Estado. Muy bien, había una dama allí que representaba una iglesia y su nombre era Herodías y tenía una relación ilícita con el rey. Sí, eso representa a la iglesia en una relación ilícita con el Estado, pero había una hija. Sí, una representante. Su nombre era Salomé y ella es la que bailó ante el rey. Ahora, ¿la Iglesia Católica Romana afirma ser la madre de las iglesias? Sí. Dice que las otras iglesias no son hermanas, sino hijas. Sí. Entonces Ratzinger, quien se convirtió en el Papa Benedicto,
dijo que las otras iglesias no son hermanas, son hijas, implicando que las iglesias protestantes son hijas de la iglesia católica. Ahora, ¿qué iglesia está bailando ante los reyes? ¿No es el mundo protestante? Muy bien. Los evangélicos. Ajá, el departamento basado en la fe y todo eso. ¿Es posible que pidan la cabeza de Juan el Bautista? Sí, Juanismo. Muy bien. Ahora, juanismo, Juan perdió la cabeza. Juan el Bautista perdió la cabeza. Así que en realidad esa fue una victoria de Satanás sobre aquellos que anuncian la venida de Cristo y su reino. sí. Hicimos el tercer Elías, donde el segundo Elías fue Juan el Bautista y el tercer Elías es la iglesia. Correcto. Ahora, entonces, el juanismo es en realidad un símbolo de la victoria de Lucifer sobre Cristo y sus seguidores. Es una victoria sobre su reino, estableciendo su propio reino. Ahora, en una de las iglesias, una muy prominente en Alemania, donde todos los líderes políticos se reúnen para tomar decisiones políticas, es interesante que siempre elijan lugares como ese. Encontré esta estatua en el patio exterior y supuestamente representaba al buen pastor con sus ovejas, ¿verdad? Y se decía que era una estatua de David como el pastor. Pero desafortunadamente en su mano tiene una flauta de pan. David no tocaba la flauta de pan. No, David nunca tocó la flauta de pan, tocaba el arpa. Entonces, Martín, esta es una representación del lado bueno. El lado bueno, si se quiere. El dios Pan tocando la flauta Pan y fingiendo ser como Cristo. En otras palabras, el buen pastor. Así que lo pensé y dije, bueno, si este es Pan, entonces en algún lugar de este edificio debería encontrar su entidad maligna opuesta, el yin yang. Y esa debería ser la cabra con la flauta de Pan. Ahora, está sentado y está en uno de los pilares. Ahí tienes al dios Pan con sus patas de cabra y él es el lado maligno. Entonces, Martín, esta es la adoración del bien y del mal, el conocimiento del bien y del mal. Esta es la adoración de Lucifer y está representado de forma muy clara. Y también tenías una representación del dios Janos, el de dos cabezas. Puedes estar mirando hacia un lado o hacia el otro. El lado bueno, el lado blanco, el lado negro, magia negra, magia blanca, brujas blancas, brujas negras, todo eso mezclado. Entonces, ¿qué hace el dios Pan en esta moneda? Si retrocedemos en la historia y llegamos al obelisco negro de Salmanasar III, donde se muestra a Jehú rindiendo tributo al rey Salmanasar. Ahora, lo triste de esto, Martín, es que este era un rey israelita, ¿verdad? Y aquí está inclinándose ante Salmanasar y lleva el gorro frigio. Ahora, ese es un símbolo de la libertad. Puedes gobernar sujeto a este individuo de aquí a la izquierda. Así que puedes gobernar, pero eres un súbdito. Y estos son los que siguen después de traer tributo. Y todos llevan el gorro frigio, que es un símbolo de la adoración secreta de esta otra entidad. Esta deidad que te concede libertad a condición. Sí, que te adhieran al bien común, por ejemplo. Muy bien. Ahora, ¿Dios también les concede la libertad con alguna condición? Sí, Sí, condición de obediencia. obediencia a su ley. Entonces Satanás quiere ser como el Altísimo, pero tiene una ley diferente. Así que toda esta es una historia muy fascinante. Así que curiosamente este tipo de sombrero que encuentras en el dios Pan, también lo encontrarás en el dios Mitra.
Y la Estatua de la Libertad es en realidad una representación del dios Mitra. Puedes ver que la Dama de la Libertad tiene un rostro masculino y lleva la antorcha, que es la llama de Lucifer, la llama de la libertad. Ahora, el Senado de los Estados Unidos también tiene como símbolo el sombrero frigio. Y el Departamento del Ejército tiene lo mismo, como puedes ver allí. Y están sujetos a esta serpiente. ¿Estás sujeto a una serpiente, Martín? No. Entonces esta es una doctrina esotérica, no es una doctrina exotérica. Esto es para los iniciados. Esto es para los iniciados. Ahora, la BBC informa que Trump tiene una medalla de oro de 24 quilates aprobada por un panel federal cuidadosamente seleccionado. Así que la moneda de oro conmemorativa que lleva la imagen del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha sido aprobada por la Comisión Federal de Artes. Es una moneda de oro de 24 quilates. Está destinada a conmemorar el cumpleaños 250, el 4 de julio de los Estados Unidos. Y retrata a Trump con el puño presionado contra el escritorio. ¿Es eso un signo de determinación? Sí, definitivamente las flechas. No es un símbolo de paz. Así que la paz se ha ido y la guerra ha comenzado. Así que, Martín, esta es la batalla final. Esta es la batalla final. Si me permiten ser tan audaz como para tomar la Biblia en la mano, podría tomar la azul ahora. Yo tomaré el azul. Tomarás la azul y vuelves a donde siempre vamos. Daniel capítulo 11. Y hablamos de este rey, que es el antitipo de este Salmanasar. Sí, este es el rey de Asiria, y luego fue reemplazado por el rey de Babilonia. Y la Biblia deja bastante claro que Roma es Babilonia. Pedro se refiere a Roma como Babilonia, y es el rey del norte, aunque otros parecen discrepar en ese punto. Él es el rey del norte. Ahora, ¿qué hará este rey del norte al final? Bueno, el versículo 36 nos dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Esta es una descripción del poder del cuerno pequeño del capítulo 7 de Daniel, con sus atributos de cambiar la ley de Dios, hacer lo que quiere y básicamente negar la autoridad de Dios, y poner la suya propia en su lugar. Entonces, el versículo 37 nos dice, del Dios de sus padres no hará caso, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Eso es muy interesante, porque si honra a un Dios de las fuerzas, si mira los subtítulos o las explicaciones, entonces te dice municiones. Ese es un término militar. Entonces, este tiene el poder en su mano. Tiene el poder. el poder militar. Y se engrandece por encima de todo. Y luego tiene algo más, aparte de honrar a este Dios de las fuerzas. Él te forzará. Jesús dijo, cuando yo sea levantado, atraeré a todos los hombres. Sí, este funciona de otra manera. Él te da fuerza. Este fuerza, ¿verdad? El otro atrae. Dos filosofías diferentes ahí. Pero no solo usará oro, pompa y glamour para hacer esto. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. En otras palabras, está luchando en nombre de un Dios extraño. Solo hay uno que realmente preocupa a la Biblia, ¿verdad? Este es Lucifer. Y Albert Pike y Blavatsky dejan muy claro que Lucifer es su elección. Esa es la elección de la masonería, aunque les dicen a sus pequeños iniciados otra cosa. Ahora, el versículo 40 dice, pero al cabo del tiempo, aquí es donde estamos, ¿acaso el rey del sur empujará contra él? Y lo hemos dicho muchas veces, secularismo. Básicamente tenemos una batalla entre los demócratas y los republicanos.
si quieres ponerlo en un marco político, y se levantará contra él como una tempestad, contra esta mentalidad, en otras palabras, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Así que usará la economía y usará el poder militar. Así que no puede ser un departamento de defensa. No, tiene que ser de guerra. Tiene que ser un departamento de guerra. Entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Y el 42 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata. Entonces, ¿quién controla la economía? Si no haces lo que te digo, te golpean. Exactamente, con aranceles. Aranceles. Y de todas las cosas preciosas de Egipto. Así que tiene poder sobre la economía. Mueve la economía como quiere y puede usarla como arma. Además tiene poder militar. Eso es lo que nos dice la Biblia, ¿verdad? Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. Esas son las naciones. Y el monte glorioso y santo, ese es el reino de Dios. Y él se parará en el lugar santo como una abominación desoladora y luego vendrá su fin, ¿cierto? Bueno, no estamos lejos de que todas estas cosas sucedan. Definitivamente no. Entonces tenemos estas cosas en su lugar. Nos hemos mudado al departamento de guerra y vamos a ver una arrollada de cualquier obstáculo en el camino de este rey. Ahora, ¿quién va a recibir la medalla de la libertad por promover la libertad religiosa? Es interesante, todas estas medallas y monedas y todo tiene que ver con la dama, la libertad y la libertad. Muy bien, ahora, ¿a quién se está honrando allí? Sí, y El Papa está siendo honrado, ¿verdad? Entonces, ¿quién le va a dar esta medalla? los Estados Unidos. Muy bien, al darle esta medalla, ¿lo reconocen como una entidad superior? Oh, seguro. Martín, ¿tenemos la foto? Es como Jehú frente a Salmanasar. Muy bien, entonces este es Salmanasar, o su antitipo, digámoslo así, el rey de Babilonia, y va a ser honrado. Así que el 3 de julio, eso es un día antes del 4 de julio. Así que el verdadero gobernante será reconocido justo antes. La Biblia dice que le darán su poder. El Papa León recibirá la medalla de la libertad anual número 38 del Centro Nacional de la Constitución en la víspera del 250 aniversario de la fundación de los Estados Unidos. Así que el premio reconoce al Santo Padre. Eso es una blasfema en sí misma, Completamente. porque no hay nadie santo, no, ni uno solo, solo hay un santo. Es Dios y su Padre. Así que este premio reconoce el trabajo de toda la vida del Santo Padre, promoviendo la libertad religiosa. La religión forzada, Martín, porque Él es el Dios de las fuerzas y la libertad de conciencia y expresión en todo el mundo. ¿Cómo impusieron esta libertad de conciencia en el pasado? Tienes libertad de conciencia siempre que esté en consonancia con su conciencia. Siempre que esté en consonancia con el bien común. Y si no lo está, entonces te ponen un tornillo en el pulgar y te estiran y al final te queman en la hoguera, ¿cierto? Entonces, Martín, todo esto consagrado por los fundadores de Estados Unidos y la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, dijo el Centro Nacional de la Constitución en un comunicado. Ahora, Martín, ¿no fue esta Constitución escrita particularmente para deshacerse de la tiranía de la supresión papal en la Edad Media? Por eso ese padre fundador dijo que se puede mantener alejada la sangre que asolaba Europa. Así que esta libertad religiosa es realmente una estafa, porque esta libertad religiosa está sujeta a la obediencia al bien común, tal como lo define la propia Roma. Sí, ese es su sistema. Tienes que adherirte a su sistema. Ahora, nos dice aquí en la intercepción que los líderes militares en los Estados Unidos de América ven la guerra de Irán como el plan divino de Dios. Entonces, ¿esta es una guerra religiosa? Sí, por supuesto. Un giro escalofriante para el fascismo de Trump.
Ahora, el fascismo fue el régimen de Adolf Hitler y Mussolini. Y Adolf Hitler dejó muy claro que introdujo los principios de los jesuitas en su régimen. De hecho, llamó a Himmler su Ignacio Loyola. Y hubo reuniones entre los nazis, Hitler y el Papa en ese momento. Y de hecho, al Papa lo llamaban el Papa de Hitler. Sí, Y después de la guerra, el Vaticano organizó las rutas de escape por donde todos los nazis escaparon a Argentina y a otras partes del mundo. El resultado interesante de esta guerra que ocurrió allí fue que los judíos regresaron a Palestina. ese camino también se abrió. Muy bien, entonces en primer lugar la guerra se aseguró de que fueran repartidos. Y luego, después de la guerra, fueron enviados a Israel. Y el Estado de Israel fue inaugurado en el 48, ¿cierto? 1948. Y es interesante que los aliados tuvieran los bloqueos que aseguraron que esto sucediera. Sí, Así que es casi como si los aliados hubieran completado un trabajo que otros habían comenzado en Europa, ¿verdad? claro. Muy bien, ahora no vamos a hablar del Holocausto ni de todos esos temas, solo vamos a ver el resultado. Entonces aquí había un Estado. ¿De quién era la teología que decía que los judíos debían regresar a Palestina? ¿Era la teología jesuita? Sí, la Biblia lo menciona en Génesis 15, pero eso era para un tiempo anterior, no ahora en el 48. No, porque Jesús declaró claramente, vuestra casa os es dejada Desierta. desierta. Y Pablo declaró, era necesario que este mensaje os fuera predicado. Pero como os consideráis indignos de recibirlo, nos volvemos a los gentiles. Así que el Evangelio fue a los gentiles y tanto los judíos que aceptaron a Cristo como el Mesías, como los gentiles, se convirtieron en el Israel espiritual. Y el Israel literal dejó de tener ningún papel que desempeñar, excepto bajo la doctrina del dispensacionalismo, que es una doctrina judía. Entonces, tienes estas tres religiones monoteístas, tienes el cristianismo, luego tienes el judaísmo y luego tienes el islam. Ahora, ya hemos hablado de la relación entre el catolicismo y el islam en anteriores, no es necesario hacerlo. Y en un mundo donde tienes estos tres sistemas, introdujeron algo llamado el acuerdo abrahámico. No puedes llamarlo el acuerdo cristiano. Tienes que remontarte a Abraham. Porque Jesús no es el centro. No, no lo es. Abraham se convierte en el centro. Y entonces puede existir la posibilidad de un sistema de dominio cristiano en tierras cristianas. Un sistema de dominio islámico en tierras islámicas. Y un dominio judío en un estado recién creado, llamado Israel, que fue financiado por la masonería e introducido por la masonería. Esa es la historia. Este artículo nos dice que Estados Unidos está librando una guerra religiosa. Es muy importante que entendamos esto. Así es, al menos, como docenas de fanáticos comandantes militares estadounidenses entienden el ataque ilegal del presidente Donald Trump contra Irán. Una batalla mesiánica para traer el regreso de Jesucristo. Ahora, esto también es una distorsión. Porque sí, este podría ser el pensamiento final, pero mientras tanto, durante un milenio, la iglesia tiene que gobernar. El presidente Trump ha sido ungido por Jesús para encender la hoguera de señales en Irán para causar el Armagedón y marcar su regreso a la tierra.
Un comandante militar le dijo a su unidad de combate que podría ser desplegada para luchar en Irán en cualquier momento, según una queja supuestamente presentada por uno de los oficiales de la unidad a un grupo de vigilancia militar. Así que aquí lo están viendo como una guerra religiosa. La Fundación para la Libertad Religiosa Militar dijo que ha sido inundada con más de 200 llamadas en docenas de instalaciones militares, incluidas quejas presentadas entre el sábado por la mañana y el lunes por la noche de miembros del servicio que informan que sus comandantes han invocado una retórica extremista similar de mesianismo sionista cristiano al justificar la guerra no provocada contra Irán. Entonces, ¿qué tiene Irán que no encaja en el cuadro? Son los que están prohibiendo que esa área se convierta en parte de los acuerdos abrahámicos. Sí, porque son musulmanes chiitas y los musulmanes chiitas creen que sus imanes tienen que ser de la línea directa de descendencia de Mahoma. Sí, Mientras que los sunitas creen que cualquier líder elegido representa el Islam y no tiene que ser de esta línea. Así que esta es una forma exclusiva de ver el liderazgo islámico, y porque tienen la idea original del yihadista de que todos los infieles y no creyentes deben ser erradicados. Eso incluiría tanto a judíos como a cristianos, ¿verdad? O cualquier otra forma de religión que no sea islamista. Pero ese tipo de pensamiento no encaja en una escalada ecuménica. No es por el bien común, Martin, y por lo tanto cualquiera con este patrón de pensamiento exclusivo debe ser erradicado. Y simplemente los quitas de la faz de la tierra. Es como un decreto de muerte. Si quieres ser un líder y quieres adoptar ese tipo de teología, mejor ponte una diana en la espalda. sí, vas a ser... Eliminado. Sí, Bien, entonces no importa qué religión sea. Si tu religión dice que mi camino es el único camino, entonces vas a ser erradicado. ¿Es ese el mensaje? eso es lo que vemos. Bien, ahora estás hablando con gente, sobre gente armada con cohetes y con posibles armas nucleares y todo eso. Pero el objetivo final va a ser alguien más. Y ahora, no es que la gente no quiera aceptarlo. Dicen, ¿pero qué tiene de especial este pequeño grupo? Martin, y si pueden hacerle esto a este grupo, se lo van a hacer a los demás. Así que asegurémonos de que los políticos realmente crean que esta es una guerra religiosa. Veamos qué tiene que decir Graham. Los países árabes de la región están más que decepcionados. Si los informes de los medios son ciertos y los países árabes están de acuerdo con que el ayatolá iraní se quede en el poder, voy a reevaluar toda mi opinión sobre la alianza del mundo árabe. He intentado ser muy optimista sobre la posibilidad de construir sobre los acuerdos de Abraham, pero esta idea de decir una cosa a puerta cerrada y otra en público está llegando a su fin. Entonces llamé a los aliados árabes y les dije, necesitan aclarar las cosas. Si no entienden que este es el momento más importante para el cambio desde la caída del muro de Berlín, se están perdiendo mucho. Esta es una guerra religiosa. ¿Quién la gana al final? ¿Los terroristas islámicos radicales que quieren matar a todos los judíos porque Dios se lo ordenó? Lo que enfrentamos ahora es un momento decisivo que marcará el rumbo del futuro de Oriente Medio durante 1000 años. ¿Es esto una guerra religiosa desde la perspectiva israelí o desde la perspectiva israelí ortodoxa? La guerra en Irán, ahora, desde mi punto de vista, es la primera guerra mundial fundamentalista religiosa. Fundamentalismo judío, fundamentalismo cristiano y fundamentalismo judío en la batalla en el campo de batalla. Así lo siento. Desafortunadamente, lo siento. Así lo siento.
al ver esto. ¿Por cuánto tiempo, Martín? Por 1000 años. ¿No es esa una afirmación milenialista? Sí, una muy fuerte. Muy bien, ahora, ¿quién va a establecer este rumbo para los próximos 1000 años? Porque según este pensamiento, déjeme aclarar esto, todos estos poderes seguirán aquí. Sí, Pero el capítulo 2 de Daniel dice que el Señor establecerá un reino y todos los poderes serán eliminados, se convertirán en polvo, y vendrá el viento y los dispersará. ¿Cuántos de ellos? todos Todos, pero según esta teología, todos van a estar aquí. van a gobernar. Entonces, ¿qué se va a establecer para los próximos 1000 años, según él? Según, Según él, sí, una teología de coexistencia. sí, el acuerdo abrahámico. ¿Cuál es el acuerdo abrahámico? Irán no está en el acuerdo abrahámico. Ahora, ¿quién estableció este acuerdo abrahámico? Trump. Sí, ¿En nombre de quién? la Iglesia Católica. ¿Está la Iglesia Católica involucrada en el acuerdo abrahámico? Definitivamente, es la iglesia cristiana que se está construyendo en el área. Muy bien, pero está construida como una catedral, no como una iglesia protestante, ¿cierto? Y hemos dicho en numerosas ocasiones que el acuerdo abrahámico es un pacto en contra de la expiación, Sí, por eso Jesús está fuera. porque Jesús no puede estar ahí. Y hemos dicho en numerosas ocasiones que la Iglesia Católica no cree en la expiación, que Cristo murió por ti. Murió sí, como el sacrificio perfecto y la obediencia perfecta, pero no murió por ti. Ahora, hemos recibido muchas críticas de mucha gente y leo algunos comentarios y dicen, ¿dónde está la evidencia de esto? Bueno, pueden simplemente mirar la conferencia sobre la expiación que está en la oscuridad antes del amanecer, la serie que hice hace algunos años. Y en esa hay una conferencia llamada La Expiación, donde están todas las citas de la Iglesia Católica Romana que afirman que esa es su doctrina específica. Y si no quieren creer eso, pueden simplemente mirar el purgatorio, Exacto. porque en el purgatorio pagas por tus pecados que han sido perdonados. En otras palabras, eso es una negación de la expiación. Completamente, porque Jesús dijo, yo los lavé todos, como si nunca hubieran pecado. Por su justicia estarán sin mancha ni arruga. Correcto. Entonces, Martín, la expiación está claramente prefigurada en el Antiguo Testamento. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Tenías el holocausto, donde básicamente la víctima era quemada, simbolizando la muerte de Cristo, que te libra de la condenación. Sí, Luego estaba la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado, confesabas tus pecados sobre la víctima inocente. La víctima inocente murió en tu lugar y tus pecados fueron perdonados. Luego estaba la ofrenda de grano. El grano también representa a Cristo, que fue quebrantado, y como consecuencia los almacenes de grano están abiertos para ti. Así que todo eso representa la expiación en el Antiguo Testamento. Entonces, Martín, están estableciendo un reino aquí donde la moral cristiana se practicará en áreas cristianas, los 10 cuernos, donde la teología islámica se practicará en tierras islámicas. Pero Irán tiene que unirse y el pensamiento radical que no encaja en el patrón tiene que ser eliminado. Y luego tendrás el Estado judío con su tercer templo. Y el tercer templo, por supuesto, es una negación de la expiación. sí, completamente. Sí, porque todos los tipos se cumplieron en Cristo y están erigiendo el tipo nuevo. Exactamente, quieren traerlo de vuelta y eso es una bofetada en la cara de Jesús. Ahora, aquí hay una discusión interesante entre Tucker Carlson y Piers Morgan. Así que veamos esto. Sí, solo una aclaración. No apoyamos a ninguna de estas personas. Es interesante ver lo que dice Tucker y cómo lo tratan. Así que no es que tomemos partido, pero ya veremos más adelante
esto realmente está llegando a donde va a terminar. Cualquier disidencia con su pensamiento tendrás un problema. Sí, critiqué a Shapiro y Levin por perder el control de sus emociones. Yo perdí el control de las mías cuando dije eso. No debí haberlo hecho, me he disculpado por ello repetidamente, lo haré de nuevo. Lamento haber dicho eso porque no odio a los sionistas cristianos. Estoy profundamente frustrado con algunos líderes evangélicos que no predican el cristianismo, sino una versión enfermiza, extraña y sectaria que pone a Benjamín Netanyahu por encima de Jesús. Y eso no es cristianismo, es totalmente erróneo. Y algunos de ellos son bastante despiadados. He aprendido personalmente, Franklin Graham, por ejemplo, fui a ver a Trump y Trump me dijo: acabo de recibir una carta de Franklin Graham llamándote antisemita. No creo que eso sea cristianismo. Simplemente no lo creo. Y lamento que eso enfurezca a Ted Cruz. En cuanto a Ted Cruz, dice que se postulará contra mí para presidente. Casi quiero postularme para presidente solo para debatir contra Ted Cruz, porque creo que sería más o menos como la última vez. Y por mi parte, lo disfruté mucho. Por eso nunca he tuiteado al respecto, porque guardo esa pequeña chispa de alegría dentro de mí para los días lluviosos y pienso en esa conversación y sonrío. Entonces, Martin, eso solo demuestra que la gente está confundida sobre la narrativa. Ese es el problema. Hay tantas narrativas. Ahora hay múltiples narrativas. Muy bien, ahora ¿cuál es la narrativa real? La narrativa real, por supuesto, es que Cristo viene a establecer su reino. Su reino. Y que todos estos reinos desaparecerán, pero eso no encaja en el marco de su pensamiento. Entonces Ted Cruz, siendo un dominionista y básicamente creyendo en el ideal sionista de un Estado sionista donde los judíos podrán gobernar según sus reglas y dictados, esas son ideas que traen confusión al mundo, particularmente a la luz de una película, digamos, Dejados atrás, que es la otra cara de la moneda. Sí. También del pensamiento jesuita. Así que todo esto es muy, muy confuso. Y puedo entender su confusión. Y luego Tucker también tiene muchas preguntas, como ¿podrían los verdaderos judíos ponerse de pie, por favor? Sí. ¿Quiénes son los verdaderos judíos? ¿Quiénes son los verdaderos descendientes de Judá? Y uno puede meterse en grandes problemas cuando empieza a razonar así. Creo que probablemente por eso Franklin Graham lo llamó antisemita, porque cuestionaba la narrativa. Correcto, entonces si cuestionas el sionismo, te conviertes en antisemita. ¿Es eso realmente cierto? No, para nada. ¿Odias a alguien solo porque lo cuestionas? Así que escuchemos lo que Ted Cruz tenía que decir. Y diré que en la derecha he visto más antisemitismo en los últimos 18 meses en la derecha, y está creciendo y está ganando terreno real, especialmente entre los jóvenes, y está siendo difundido por voces fuertes. El más importante de ellos es Tucker Carlson. Creo que Tucker Carlson es el demagogo más peligroso de este país. Y les digo, he decidido enfrentarlo. Creo que estamos atravesando una crisis existencial. Vivimos tiempos de transformación. Norm acaba de hablar de la importancia de la lucha contra el antisemitismo, pero también dijo que estamos ganando y lo aplaudí porque quiero que ganemos. Pero no estoy seguro de que sea preciso decir que estamos ganando ahora mismo. Pero tenemos que luchar. Y les digo que en Internet también hay engaños activos. Hay millones de bots y millones de lo que se llaman cuentas falsas. Las cuentas falsas son personas reales que hablan de otros temas, pero que también amplifican deliberadamente contenido falso y fanático. Tenemos que combatir todo eso. Uno de los pasos que deberíamos dar, por cierto, es que las redes sociales deberían identificar de qué país proviene el autor del mensaje, porque hay muchos autores extranjeros que se hacen pasar por estadounidenses para disuadirnos. Así que me siento honrado de estar aquí para agradecer a todos los presentes, pero también para decir que este no es el final de una batalla, el final de una campaña donde podemos celebrar que hemos ganado. Este es más bien el comienzo de una batalla donde nuestra nación, nuestras creencias, nuestra constitución, los principios que construyeron Estados Unidos están bajo ataque y necesitamos prepararnos para la batalla y estar listos para derrotar esta basura. Muy bien, hagamos una pregunta. ¿Está hablando de una guerra ideológica? Sí. Y ahí es donde entra el problema. Cuando alguien pregunta de dónde sacan la autoridad, de dónde viene, son
antisemitas o están en problemas. Muy bien, entonces Martin, si dices que bíblicamente los judíos, como Estado, como nación, ya no tienen un rol que desempeñar en la profecía bíblica, ¿te llamarían antisemita? Según ellos sí. Según ellos sí. Ahora, puedo afirmar categóricamente que según las Escrituras, la nación judía no tiene ningún rol que desempeñar porque rechazó al Mesías. Los judíos como individuos pueden aceptar al Mesías y formar parte del reino de Dios. No hay duda de eso. La Biblia es muy clara al respecto. Y el Evangelio tiene que llegar a cada tribu, pueblo, nación y lengua. Eso incluye a los judíos, Sí, y a los musulmanes. los musulmanes, los hindúes, los budistas, los sintoístas y todos ellos. Entonces, nuestra afirmación es que queremos llevar el Evangelio a todos. Y el Evangelio es muy simple: aceptar a Jesucristo como tu Salvador personal y obedecer sus preceptos. Convertirte en parte del reino de Dios y convertirte en parte de su reino futuro. Sí. Bueno, Tucker recientemente hizo bastantes, como mencionó antes, no apoyamos a Tucker, pero algunas de las preguntas que hace son preguntas legítimas. Son preguntas legítimas. Él hace la pregunta todo el tiempo: ¿quiénes son los judíos? Y luego recibe la forma en que lo tratan. Escuchaste lo que dijo Ted Cruz. Tenemos que empezar a monitorar a estas personas en las redes sociales, desde donde están, cuando dicen algo como esto. Correcto. Así que veamos este debate y llegaremos a una conclusión al final. Así que veamos lo que Tucker realmente dijo cuando confrontó a Mike Huckabee sobre la relación con Israel. Así que revisemos esto. Has apelado al Génesis. Génesis 15 dice que es Abraham, es pre-Abraham. Abraham recibe de Dios la noticia de que sus descendientes heredarán la tierra. Y dígame usted, como teólogo si me equivoco, pero desde el Éufrates hasta el Nilo, creo que es correcto. Y eso incluiría básicamente todo Oriente Medio. Eso sería el Levante. Así que sería Israel, Jordania, Siria, Líbano. También serían grandes partes de Arabia Saudita e Irak. No estoy seguro de que llegara tan lejos. Quiero decir, sería una gran extensión de tierra. Pero aquí está el punto. Serían muchos lugares que ahora son países. Pero en esta área en particular de la que estamos hablando ahora, Israel es una tierra que Dios dio a través de Abraham a una gente que él escogió. Era un pueblo, un lugar y un propósito. Podemos verlo de esa manera. El sionismo cristiano. Quiero volver porque ahí es donde empezamos. No voy a dejarte escapar con esto porque lo has dicho 3 veces que Dios dio esta tierra a este pueblo y por lo tanto es completamente justo para mí con respecto a preguntar de qué tierra estás hablando, porque acabo de leer Génesis 15, como lo he hecho muchas veces, y esa tierra creo que dice desde el Nilo hasta el Éufrates, que una vez más es básicamente todo Oriente Medio. Entonces Dios le dio esa tierra a su pueblo, los judíos, ¿o no lo hizo? Estás diciendo que sí lo hizo. ¿Qué significa eso? ¿Tiene Israel derecho a esta tierra? Porque estás apelando a Génesis. Estás diciendo que esa es la escritura original. Estaría bien si se lo llevaran todo, pero no creo que de eso estemos hablando hoy. ¿Qué estaría bien? Bueno, es exactamente lo que estamos hablando hoy. ¿Crees que estaría bien si el Estado de Israel se hiciera cargo de todo? No quieren hacerse cargo. No están pidiendo hacerse cargo. Pero estás diciendo que la razón por la que Israel es legítimo, tiene este derecho inherente a existir, es porque en parte porque Dios se lo dio a su pueblo. Y voy a la misma Biblia a la que te refieres y noto que es una enorme extensión de tierra. Entonces, si Dios les dio esa tierra, entonces tienen derecho a tomarla, según tu definición, a menos que me esté perdiendo algo. Creo que te estás perdiendo algo porque no están pidiendo volver para tomar todo eso, sino que están pidiendo al menos tomar la tierra que ahora ocupan, en la que ahora viven, que ahora poseen legítimamente y es un refugio seguro para ellos. Bueno, puedo preguntar, sin embargo, porque usted está apelando, está explicando qué es el sionismo cristiano y sus creencias teológicas, y creo que acaba de decir que estaría bien para usted si el Estado de Israel tomara todo Siria, todo el Líbano. Eso no es exactamente lo que estoy tratando de decir. Estoy preguntando, pensé que eso es lo que acabas de decir.
Fue una declaración un tanto hiperbólica en el sentido de que si eso es lo que sientes que estamos hablando, pero no lo es. Muy bien, entonces hay un debate serio sobre este tema, ¿verdad, Martín? Y dejémoslo bien claro. El Israel moderno, el Estado de Israel moderno, es una construcción masónica. Sí, Es una construcción masónica. ¿Quién controla las órdenes masónicas y las sociedades secretas del mundo? los jesuitas. Los jesuitas y los caballeros de Malta y todos sus caballeros secretos. Ellos controlan. ¿Y a quién juran lealtad? Al Papa. Al Papa. Entonces, ¿podemos decir que el Estado moderno de Israel es una construcción papal? Sí, No es una construcción bíblica, porque Israel está formado por aquellos que han aceptado a Jesús como el Mesías. Si estás en Cristo, eres descendiente de Abraham y heredero según la promesa. Así que el Israel literal no tiene ningún papel bíblico que desempeñar, aunque la gente que es dispensacionalista crea que sí lo tienen. Así que dejemos eso bien claro. El punto que entonces tenemos que preguntarnos es el siguiente: ¿por qué está ahí entonces? para llevar a cabo sus planes. Muy bien, ¿cuál es su plan? Puedes responder. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué tiene que estar Israel ahí? Bueno, es volver al sábado, Oh, porque entonces podrán guardar el sábado según la Biblia. Ellos lo tienen y entonces los otros pueden adherirse al sábado de Roma. de acuerdo. Ahora es muy interesante que tengan una ley en sus otros escritos, talmúdicos y de otro tipo, que muy claramente afirma que cualquiera que guarde el sábado como los judíos lo guardan es en realidad merecedor de la muerte. Entonces, es posible que en esta ideología cualquier cristiano que acepte el sábado y lo guarde como los judíos lo guardaban desde el atardecer hasta el atardecer, sea en realidad merecedor de la sentencia de muerte. Según sus escritos, sí. Pero en su propia nación podrían guardar la ley como la están guardando porque hay una cosa muy importante que les falta y es el Mesías. Les falta Jesucristo y sin Cristo no hay salvación porque no hay otro camino al Padre excepto a través de Él. Entonces, si no van al Padre que está en el cielo, que tiene un hijo, ¿a qué Padre le rinden lealtad? Al padre de las mentiras. Martín, esa es una declaración muy descarada que has hecho, pero es una declaración bíblica. Sí, Bien, están engañados. Están engañados. De hecho, saben que están engañados porque han dicho que hemos pasado por alto la profecía de las 70 semanas. sí, Ese es el tiempo que ha llegado y el tiempo que ha pasado. ¿Y por qué no está aquí? Porque lo pasaron por alto. Por eso no está allí. Entonces, Martín, tenemos esta situación en la que tenemos un estado donde los judíos seguirán esperando a un Mesías, guardarán las leyes según las Escrituras, pero no tendrán a Jesús como centro. Como dijo uno de sus hombres del Sanedrín, prefieren ir a Auschwitz antes que aceptar a Jesús como el Mesías. Los musulmanes aceptan a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como la expiación. no. No, entonces básicamente están en el mismo barco. Por lo tanto, van a tener un acuerdo abrahámico. ¿De acuerdo? Lo mismo con los católicos. Así que ahora has hecho espacio para que todos estos sistemas religiosos coexistan en un acuerdo pacífico, en un fratelli tutti, una hermandad de aquellos que se oponen a Jesús. Es el único camino. ¿De acuerdo? Ahora, los evangélicos están muy confundidos sobre este tema. Así que veamos qué tiene que decir este caballero. Y Dios levantó al rey Saúl y le dijo a Saúl, quiero que ataques preventivamente a los amalecitas, quiero que entres y mates a cada hombre, mujer, niño y niña, y no quiero que se lo expliques al Congreso. No quiero
que se lo expliques a nadie. Quiero que hagas lo que sea necesario para preservar a mi pueblo un poco más sobre la faz de la tierra. Ahora, si el rey Saúl hiciera eso hoy, el mundo entero se volvería contra él. Pero ves, cuando Dios está en algo y a un hombre no le importa lo que el mundo piense, está obedeciendo los dictados del mismo Dios. Cuando Dios levantó a Donald Trump, Irán es para Estados Unidos lo que Amalek fue para Israel. Lo mismo. ¿Tenemos una mentalidad establecida? Sí, esa es una declaración muy fuerte que hizo. Muy bien. ¿Donald Trump tiene asesores cristianos? O tiene todo un departamento en la Casa Blanca. ¿Está muy fuertemente alineado con el liderazgo católico romano? Sí, Entonces Martin actúa por su propia cuenta o bajo consejo. creo que tiene muchos asesores. De acuerdo. El punto es, Martin, que existe una mentalidad de que cualquier ideología que interfiera con el establecimiento de una alianza terrenal y un reino donde los reyes del mundo se alcen contra Cristo como único gobernante y el único camino, tendrá oposición. Ahora, hemos escuchado lo que este evangélico tenía que decir. Escuchemos lo que este dominionista tiene que decir. La mayoría ahora diría, bueno, la Edad Media fue terrible, quemaban brujas y todos estaban oprimidos por el cristianismo y por el clero, y fue una época horrible. Mientras que en ese momento la mayoría no estaría de acuerdo. La mayoría durante esos siglos diría, no, el cristianismo es genial, amamos a Cristo, amamos su iglesia, estamos haciendo avances increíbles, hemos repelido la oscuridad y expulsado espíritus demoníacos literales del norte de Europa, tribus europeas y lugares de América y todo ese tipo de cosas. Y estamos haciendo un progreso increíble, descubrimientos increíbles, trazando nuevos mapas, innovaciones e invenciones. Así que estoy convencido de que toda la idea de la Edad Oscura es una exageración. Creo que la Edad Oscura fue en realidad una edad de oro y que la gran ilustración es en realidad el hechizo oscuro que ha caído sobre Occidente y que en todo caso estamos en la Edad Oscura. Ahora, aquí hay 5 criterios para votar. Número 1, Estados Unidos debería ser una nación cristiana. Soy un nacionalista cristiano, así que sí, requeriría una profesión de fe pública de que eres cristiano para poder votar. Así que mi primer requisito antes de entrar en cualquier otra cosa es la fe, es religión, debería ser cristiano. Bueno, ¿qué tipo de cristiano, Joel? Un cristiano del credo, un cristiano del credo histórico. Deberías afirmarlo públicamente. Deberías tener que afirmar públicamente el credo niceno, el credo de los apóstoles. Bueno, ¿qué pasa con los católicos? ¿Podrían votar? Sí. ¿Qué pasa con los ortodoxos orientales? Sí. ¿Qué pasa con los bautistas, anglicanos, episcopales y presbiterianos? Sí. ¿Qué pasa con los mormones? No. Es una secta. No creen que Jesús sea el creador. Creen que es el primer creado. Creen que es el primer creado, pero no el creador. No son trinitarios. No, por supuesto que no pueden votar. No son cristianos. Testigos de Jehová, ¿qué pasa con ellos? No son cristianos. Adventistas del séptimo día, no son cristianos. Es una secta, bien, pero ¿qué pasa con los musulmanes? De ninguna manera. Y los judíos, de ninguna manera. Los hindúes, de ninguna manera. Los ateos, de ninguna manera. Bueno, y los descendientes blancos europeos que adoran a Thor, de ninguna manera. Cristianos. Eso es lo primero. Muy bien, Martin. Entonces dice que no puedes ser políticamente activo a menos que pertenezcas al sistema. Sí, y excluye específicamente a los adventistas del séptimo día, a los mormones, a los testigos de Jehová y a todo el resto. Correcto, pero acepta a la Iglesia Ortodoxa y a los católicos porque aceptan los credos. Ahora, lo interesante es que, como hemos mencionado, los ortodoxos y los católicos discrepan sobre el credo niceno, particularmente con respecto al papel específico de Jesucristo.
Así que, aunque discrepen, pueden ser parte del sistema. Pero los adventistas que creen en el reinado de Cristo no son parte del sistema y ni siquiera son cristianos según él. Así que hasta aquí llega. ¿Quiénes serán marginados? Aquellos que se opongan a ellos. Aquellos que no se dejen llevar por el sistema. Ahora, si te sometes al sistema, estarás bien. Pero ¿qué pasa si te opones y dices que no aceptarás la ley que los cristianos están imponiendo porque solo aceptas la ley tal como está en la Biblia? ¿Quién se convierte en tu enemigo? Todos, el Estado. Los judíos se convertirán en tus enemigos porque no se te permite guardar el sábado si no eres judío. ¿Los cristianos estarán en tu contra? Sí, Sí, porque tienes que guardar el domingo, no puedes guardar el sábado. Entonces, Martín, ¿qué pasa con los mormones? ¿No guardan el domingo? Entonces pudieran recibir la marca en su mano y estar muy contentos de caer en el sistema. ¿Qué pasa con los testigos de Jehová? ¿No hacen lo mismo? Simplemente niegan la divinidad de Cristo, ¿verdad? Entonces, Martín, ahí tienes un sistema donde se menciona un grupo que acepta la divinidad de Cristo, acepta el reinado de Cristo, acepta el gobierno de Cristo, acepta la expiación de Cristo, acepta la obediencia a su ley, porque si me aman, guardan mis mandamientos. ¿No son cristianos? Entonces, ¿qué son estos otros? ¿No son entonces Babilonia, que ha caído porque se negaron a aceptar todo lo que dice la Biblia? Bien. Ahora, Martín, esto se está poniendo muy interesante, así que sigamos. John Hill, él sostenía ambas tablas de la ley, así que del 1 al 4 los 10 mandamientos, así como del 10 al 5 son mandamientos en lo que respecta a Dios. El sábado, el sábado, el sábado, el sábado, no tomar el nombre de Dios en vano, etc. Estos son realmente vinculantes y deben ser legislados y respaldados por el magistrado civil. Entonces, no solo el magistrado civil haciendo cumplir que no robemos a nuestro vecino o asesinemos a nuestro vecino, ese tipo de cosas, sino que el magistrado civil realmente tiene un deber dado por Dios y un interés, y asegurarse de que la nación, el país, no cometa blasfemia. Entonces, Martin claramente dice que quieren legislar la ley. sí, Y quieren legislar la primera tabla de la ley, pero quieren tener el domingo. sí. Douglas Wilson también lo dijo muy claramente. Douglas Wilson dijo exactamente lo mismo. Refresquemos nuestra memoria. ¿Qué tan incrementalista es usted? Su líder político ideal llega al poder y luego lanza la legislación del día de reposo, todo el asunto, o se espera desde la nada. En realidad, no necesitas una población mayoritariamente apoyándola. Solo necesitas una minoría de voluntad fuerte y luego esta clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría. Lo que creo que Trump está haciendo ahora, porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil cuando se trata de imponer tu voluntad al poder ejecutivo, y ahora él está revelando al país que hay un ejecutivo que está investido con el poder ejecutivo que puede ejercer el poder dentro de su rama. No creo que vayas a escapar nunca de la naturaleza de la política, que es agonística. Hay una lucha, hay un punto en el que debates y luego si ganas, ganas y esencialmente impones tu voluntad a los que no están de acuerdo. Bien, entonces Martin el sábado se está convirtiendo en el tema porque es el núcleo mismo del autoritarismo en cuanto a por qué tienes el derecho de dictar la moralidad. Este es el tema central, pero es la marca de la bestia, es el signo papal. Así que tenemos que escuchar lo que el Papa tiene que decir. Ahora, ¿hasta qué punto están dispuestos a ser militantes? Escuchemos lo que Mark Meckler tiene que decir sobre el tema. Creo que lo más importante que ha hecho la Iglesia, que es muy dañino, es que hemos cambiado la rectitud y la verdad por la empatía y la tolerancia. Y el valor más alto en la mayoría de las iglesias que visito ahora es la empatía y la tolerancia. Y esa empatía y tolerancia por el mal y la intolerancia. Y esto es algo que digo que creo que se ha vuelto controvertido. Probablemente recibas cartas quejándote de esto. Tenemos que ser mucho menos tolerantes. Somos demasiado tolerantes como pueblo y como nación. Y miren, hay un precedente bíblico
para eso. No toleraban este tipo de comportamiento en el antiguo Israel. No lo toleraban en la época de Jesús. Jesús fue muy directo sobre este tipo de cosas. Nosotros enseñamos esta versión increíblemente agradable y dulce. Yo diría que una versión feminizada de Jesús. Este es un hombre que hizo un azote de 9 colas y entró a patear las mesas y gritó a la gente y los llamó víboras por pecar y por hacer cosas terribles contra la ley de Dios. Y ya no hacemos eso como nación. En cambio, lo que hacemos es como, oh, sí, los Boy Scouts se vuelven gays, ese es su problema. Y tal vez saque a mis hijos, pero me preocupa sacar a mis hijos porque tal vez la gente piense que soy intolerante, ¿verdad? No, necesitamos ser mucho más intolerantes. Si miras la historia de los Estados Unidos de América y miras la fundación de este país, no estoy sugiriendo que debamos hacer esto, pero allá en la fundación de este país, antes de que fuéramos una nación, la mayoría de los estados, colonias en ese entonces, tenían leyes que te obligaban a estar en la iglesia el domingo, ¿verdad? No eran tolerantes con los no creyentes. Y entonces esta idea de que deberíamos aceptar a todos y a todo, es una idea moderna, viene de Satanás y está destruyendo nuestro país. Entonces, Martin, ¿eso es volver a la Edad Media? Bueno, eso suena como la ley dominical que se puede implementar. Se lo estamos contando a la gente durante tanto tiempo. ¿Acaso Estados Unidos está volviendo católico? Oh, definitivamente. Echemos un vistazo. El Desayuno Nacional de Oración Católica se erige como un recordatorio visible de que la fe y la vida pública no están separadas. Encomendamos a tu misericordia las almas de los padres fundadores y de todos los expresidentes. Encomendamos a la protección de tu Madre María, a quienes sirven en nuestras Fuerzas Armadas, y a su intercesión el diálogo civil en nuestra nación y la paz duradera en nuestro mundo. Por los méritos de su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por los méritos de su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Con estos sentimientos encomiendo a todos los presentes a la intercesión de María Inmaculada y San José, su esposo más buscado. Hallow es la aplicación católica número 1 en el mundo. Hallow ha hecho que no sea solo más fácil para las personas que ya saben cómo orar más fácilmente, sino que para aquellos que no están familiarizados con la oración estructurada, aprendan cómo hacerlo de una manera completamente accesible y no amenazante. El pasado diciembre fui el primer presidente en conmemorar la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hoy también estoy orgulloso de ser el primer presidente en honrar la fiesta de San José en reconocimiento a uno de los santos más grandes que jamás haya vivido. Y me complace decir e informar que anoche el mismo Congreso dio su consentimiento unánime para reservar este 17 de mayo como un día nacional de oración y ayuno. El odio hacia el pueblo judío es feo, despreciable frente al Sagrado Corazón de Jesús. No solo el vicepresidente en funciones es católico, sino que todos los candidatos actuales a la presidencia de ambos partidos son católicos bautizados. Pocos de nuestros antepasados podrían haberlo predicho. Solo una fe firme en la providencia podría haberlo permitido. Y sin embargo, aquí nos encontramos, un cuarto de milenio después, un pueblo y un lugar tan improbable y perfectamente adecuados el uno para el otro que no solo un católico puede convertirse en presidente, sino que un estadounidense incluso puede ser el Papa. Muchas gracias. Hay algunas voces muy airadas que intentan convencernos con vehemencia de que debe haber una separación rígida entre la Iglesia y el Estado. Es una frase que se repite a menudo, como sabemos, pero que rara vez se entiende. Ahora toman esa frase y le dan la vuelta. Jefferson claramente no quiso decir que ese muro impidiera que la religión influyera en nuestro gobierno y en la vida pública. Al contrario, los fundadores querían proteger a la Iglesia y la práctica religiosa de los ciudadanos de un Estado invasor, no al revés. Nuestros fundadores entendieron que una sociedad libre y una república sana dependen de la virtud religiosa y moral, no solo porque estas cosas ayudan a prevenir el abuso de poder, sino también porque estas convicciones hacen posible preservar nuestras libertades esenciales. Entonces, Martin, ¿vamos a volver a sanar la herida del catolicismo? ¿Sabes? Esa declaración que también dice que la América protestante tomará la mano del catolicismo. Puedes verlo muy claramente. Y en esta serie, con Jonathan Rumi, como Cristo, nos dice aquí que tiene este intenso costo espiritual de filmar la crucifixión de Cristo para los elegidos. Es lo más difícil que he hecho en mi vida, tanto profesional como personalmente, como ser humano.
Y entonces, ¿cuál es esta historia sobre él como católico devoto y el fuerte costo físico y emocional que le supuso? Dice lo siguiente: pasé mucho tiempo pidiéndole al Señor que me mostrara lo que quería que la gente viera y lo que quería que experimentaran, y si era posible que yo intentara experimentar una fracción de lo que Él pasó. Y yo estaba dispuesto a ofrecerme de esa manera, y Él me dio algunas experiencias realmente desafiantes en el set, física y emocionalmente. Y básicamente está implicando que puede contribuir de una pequeña manera a expiar a la gente. Esto es básicamente lo que hace el tesoro en el catolicismo romano, porque puede tomar del mérito y el dolor de los santos y atribuírtelo como una indulgencia. Martín, esto es una negación absoluta del sacrificio absoluto, completo y total de Jesucristo. Este es el catolicismo en su mejor momento. Y luego están propagando la oración ritualista, donde lees libros de oraciones y te conviertes en un ritualista. La oración es tener una conversación con Dios como tu amigo. Es un asunto personal, no es un ritual. Una vez que se ritualiza, has perdido por completo la relación. No hay una fórmula a la que puedas adherirte. Entonces tengo que hacer 10 de esto, 5 de esto, 3 de esto, y entonces Dios te escuchará. Finalmente te escuchará, o átate en un nudo en posición de loto para que finalmente pueda ver. Bueno, que realmente vas en serio. O lees un pasaje 100 veces, o una y otra vez, y otra vez, y otra vez. No seas como los paganos que repiten una y otra vez. Así que esto es puro catolicismo infiltrándose, y es una mentalidad católica. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Quién puede dominar a Trump? Un candidato improbable está emergiendo de la Iglesia Católica. No, él es el representante de la Iglesia Católica. No se arrodilló ante la estatua de Juan Pablo II. Él es el representante. También mencionó muchas veces que es el presidente más procatólico que jamás haya existido. Lo que Estados Unidos necesita urgentemente ahora, metafóricamente hablando, es un campeón nacional, una especie de San Jorge moderno para matar al dragón, salvar al pueblo, asegurar el triunfo del bien sobre el mal. ¿Quién en realidad podría ocupar este papel del salvador moral? Adelante, León XIV, el Papa estadounidense. ¿Ya estamos ahí? Claro que sí. Muy bien, intentemos cerrar este tema de la guerra en Irán y llegar a los detalles. Ahora, a este hombre que vamos a ver a continuación en este video, es un hombre que estaba liderando la organización antiterrorista en las Américas y renunció recientemente, Kent, y causó un gran revuelo. Tuvo una conversación con Tucker Carlson y es interesante lo que tiene que decir. Escuchemos algunos aspectos. Además de hablar sobre la guerra de Irán y por qué nunca debería haber ocurrido y por qué renunció y todos esos temas, hay algunas cosas muy interesantes que dice que deberíamos tener en cuenta. Y luego Charlie Kirk es asesinado públicamente de una manera muy horrible y ni siquiera se nos permite investigar eso. Y Charlie Kirk fue uno de los asesores más cercanos del presidente Trump y también abogó fuertemente contra una guerra con Irán. Estuvo en la oficina oval en el periodo previo a la guerra de 12 días. No era particularmente cercano a Charlie, fue muy amable conmigo cuando me postulaba para el Congreso, muy comprensivo, así que nos conocíamos. Y la última vez que vi a Charlie Kirk en esta tierra fue en junio, en el ala oeste, en la escalera, y lo saludé y me miró a los ojos y dijo muy alto: «Has estado en el ala oeste, es pequeño, es un espacio estrecho», y dijo: «Joey, impídenos entrar en una guerra con Irán». Muy alto, estaba decidido y se fue, creo, al oval. Entonces, cuando uno de los asesores más cercanos del presidente Trump, que aboga abiertamente porque no vayamos a la guerra con Irán y que reconsideramos al menos nuestra relación con los israelíes, y luego de repente es asesinado públicamente y no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto,
Es un dato. Es un dato que debemos investigar. ¿Qué quieres decir con que no se nos permite hacer ninguna pregunta al respecto? Nos han dicho que este individuo Robinson es un pistolero solitario, y tal vez lo sea, pero la investigación de lo que yo era parte, el Centro Nacional Antiterrorista, nos impidieron continuar investigando. Y el FBI dirá que la detuvieron porque querían entregar todo a las autoridades del estado de Utah. Todo va a juicio. Es muy, muy delicado. Pero aún había mucho que investigar en lo que no puedo entrar, pero aún había vínculos que debíamos investigar y que necesitábamos rastrear, y no estoy sacando conclusiones, no estoy diciendo debido a que esto pasó esto, no estoy diciendo nada en absoluto. Solo digo que hay preguntas sin respuestas. Sabemos la presión debido a los mensajes de texto que se han hecho públicos de que Charlie estaba bajo mucha presión de muchos donantes pro Israel. Y de nuevo sabemos que Charlie estaba abogando ante el presidente Trump en contra de esta guerra con Irán. Y sabíamos que al final de la guerra de 12 días, al final de Midnight Hammer, los israelíes iban a volver y pedirnos que volviéramos a la guerra. Hay dos asuntos aquí. Él está diciendo que Charlie Kirk abogó en contra de una guerra con Irán, pero también hizo algo más. Él abogó por el día de reposo y explicó que él guarda el día de reposo como los judíos guardan el día de reposo. Ahora, ¿eso es permisible en el pensamiento judío? No, por lo que has explicado antes. No, entonces hay dos asuntos. Sería un problema para el mundo cristiano si él se adhiriera a la forma en que los judíos guardan el día de reposo y se adhiriera al día en que guardan el día de reposo. Sí, porque quieren el domingo. Muy bien, entonces había dos asuntos. Ahora, no lo está diciendo, pero está implicando que hay más en la muerte de Charlie Kirk de lo que parece a simple vista. Y él en realidad está implicando que podría haber alguna participación israelí porque esta mentalidad en particular es problemática no solo para el judío y la idea sionista judía, también es problemática para los cristianos. Ahora, su esposa ha mencionado la forma en que los judíos guardan el día de reposo o está abogando por el domingo. Por el domingo, porque es católica romana. Un cambio repentino, ¿verdad? Sí, cuando sacaron y hemos mostrado el servicio conmemorativo y todo, ella claramente abogó por este domingo y el próximo domingo. Entonces Charlie Kirk tenía dos problemas. Número uno, abogó en contra de este tipo de guerra. Entonces estaba abogando en contra de esta expansión judía y básicamente por implicación en contra del acuerdo abrahámico, tal vez en cierto sentido. Y en segundo lugar, estaba abogando por algo que era problemático para los cristianos. Y entonces lo está lanzando ahí. Hay más involucrado de lo que parece. Ahora, esta es una discusión muy interesante donde Tucker Carlson está hablando sobre esta guerra y sobre Israel. Y está hablando con una persona desde una perspectiva china. Ahora, esta persona tiene algunas cosas muy interesantes que decir, además del impacto económico y todos estos problemas. Él está diciendo de que de esto puede surgir un nuevo orden, pero también está haciendo algunas preguntas interesantes. Vamos a verlo. Lo que yo haría es básicamente sentar a todos, ¿de acuerdo? Incluyendo a Rusia, China, Irán, y decir, es hora de un nuevo orden mundial donde seamos socios en esta relación justo antes de que Estados Unidos fuera una potencia, antes de que el dólar estadounidense fuera una moneda de reserva mundial. Pero ahora lo que queremos es abrir un diálogo donde todos sean respetados, donde Estados Unidos ya no sea el matón, sino un socio dispuesto a crear un nuevo orden económico que beneficie a todos y no solo a unos pocos. Israel ya no se comporta racionalmente, está como dominado por una fiebre escatológica, ¿verdad? Entonces, si miras videos que salen de Israel, hay rabinos que andan diciendo que esta guerra en Medio Oriente, aunque está destruyendo Tel Aviv, es buena para nosotros porque esto llevará a la llegada de nuestro Mesías. Entonces creen que es cuando Israel está bajo la mayor presión,
cuando la existencia misma de Israel está amenazada, entonces Dios intervendrá porque el pueblo judío se unirá como nación de nuevo y se comprometerá a renovar su fe en Dios. Y una vez que Dios vea la fe ciega, absoluta y confiada del pueblo judío, entonces salvará a su pueblo enviando a su Mesías, quien entonces redimirá al pueblo judío. Así que sé que estamos diciendo que estos asuntos temporales y seculares realmente no importan. Esta guerra en la de Medio Oriente no es un problema. Lo que importa es la divinidad. Lo que importa es nuestra relación con Dios. Sí, entonces lo que importa es la fe. Si vuelan bombas nucleares, realmente no importa. No creo que podamos sobreestimar jamás la influencia de la escatología en la política estadounidense. Así que les daré un ejemplo donde aproximadamente una cuarta parte de los estadounidenses son evangélicos y muchos de ellos son sionistas cristianos. Entonces creen que Israel es crucial, la pieza clave para lograr el plan de Dios y el regreso de Jesús. Y entonces una figura muy prominente que probablemente conozcas muy bien es John Hage, quien dirige algo llamado Cristianos Unidos por Israel. Tiene 7 millones de miembros y estas son las personas que están financiando gran parte del conflicto en el Medio Oriente, en Israel, porque son los que financian los asesoramientos de Cisjordania, y el sionismo cristiano es una fuerza políticamente extremadamente poderosa en Estados Unidos. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo sucedió esto? Sí, el problema es que este es un plan que ha estado en marcha durante siglos y es una historia muy complicada, pero involucra a diferentes grupos religiosos entre los judíos, como Frankus Shabbat Lubavitch, del que has hablado, pero también involucra a los masones, los caballeros templarios, los rosacruces, los jesuitas. Así que tienes estas diferentes sociedades secretas, diferentes organizaciones religiosas, trabajando juntas a través de los siglos para lograr este plan para el fin del mundo que anuncia la era mesiánica. ¿De acuerdo? Y hay diferentes componentes de este plan, pero los componentes básicos son: uno, es la creación del Estado, el Estado-Nación de Israel, que ocurrió en 1948, y luego necesitas tener la construcción del tercer templo, que requiere la destrucción de la mezquita, que en realidad podría ocurrir durante esta guerra. También hablan de esta guerra contra Gog y Magog entre Israel y el mundo entero. Luego la llegada del Mesías judío, la creación del proyecto del Gran Israel, el regreso de todos los judíos de la diáspora. Entonces hay diferentes componentes en este plan. Si observas los eventos geopolíticos, estamos viendo que estos eventos convergen hasta hoy. Quiero decir, todos estos eventos se están desarrollando. Así que parece que hay estas fuerzas oscuras muy poderosas trabajando tras bambalinas. No sabemos quiénes son, pero parece que son capaces de controlar la geopolítica de cierta manera para cumplir su guión escatológico. Martin, ¿crees que vio Asalto Total? Estoy seguro de que, bueno, si lo hizo, si lo vio, bueno, la información es muy precisa y la misma. Sí, y tal vez, ¿qué hay de nuevo, profe? Él puede continuar por ahora. Sí, creo que debemos tener a este hombre a bordo. Debemos obtener un poco más de información. Entonces, Martin, esto ha estado sucediendo durante siglos. Es una construcción para establecer un sistema terrenal de coexistencia. Es un sistema donde el mundo cristiano gobierna el mundo cristiano. El mundo musulmán gobierna el mundo musulmán y el mundo judío obtiene un estado y los judíos regresan a su estado. Mencionó el templo. Dijo que incluso esa mezquita en este momento podría ser destruida por algún cohete, o parece ser destruida por algún cohete para que el templo judío pueda ser reconstruido. Es una posibilidad si funciona de esa manera o no. Hay suficiente espacio en el monte del templo para construir el templo, incluso si la mezquita permanece. Así que todos estos factores son factores muy interesantes. Así que resumámoslo de nuevo.
Esta guerra es para erradicar cualquier pensamiento que elimine la coexistencia pacífica. Es la erradicación de las visiones extremistas de mi camino es el único camino y todos los demás deben ser eliminados. No se puede tener un mundo y un bien común con esa mentalidad. Pero es interesante, eso es tan contradictorio porque dicen que su camino es el único camino. Correcto. Entonces el enemigo final es cualquiera que se oponga a esta unidad. Y cuando introducen la ley, como dicen, y quieren legislar la primera tabla de la ley, entonces aquellos que honran el sábado se convierten en parias, no solo para los judíos, sino también para los cristianos. Así que dejemos bien en claro que el papado, el mundo evangélico, está presionando para una ley dominical. ¿Lo escucharon? Y que los cristianos realmente deben guardar el domingo, ¿verdad? Y tuvimos una entrevista donde nos dijeron claramente que los adventistas del séptimo día harían bien en cambiar de opinión y empezar a armonizar con el domingo. Eso será mucho más fácil y mucho menos doloroso si lo hacen. Bien, así que dejemos bien claro de nuevo que Roma es muy firme en que la mayoría de los cristianos asumen que el domingo es el día de culto aprobado bíblicamente. La Iglesia Católica Romana protesta que transfirió el culto cristiano del sábado bíblico al domingo y que intentar argumentar que el cambio se hizo en la Biblia es deshonesto y una negación de la autoridad católica. Todo se trata de autoridad. Si el protestantismo quiere basar sus enseñanzas solo en la Biblia, debería adorar el sábado. De hecho, Roma ha dejado absolutamente claro que el único protestante coherente en el mundo es el adventista del séptimo día. Porque se adhiere a la Biblia. Correcto, lo dejaron muy claro. Así que están diciendo que al aceptar el domingo, estás aceptando la autoridad de la Iglesia Católica. Al aceptar el sábado, aceptas la autoridad de Jesucristo. Entonces, Martín, este Papa está presionando para que se celebre el domingo. Ahora, aquí hay un artículo que salió el 15 de marzo de 2026 y viene directamente de la página web del Vaticano. Así que esto es absolutamente legítimo. Es su homilía. Es su homilía. Entonces, Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Quieren dedicar América al Sagrado Corazón de Jesús? Sí, y detrás, si vas un poco más allá, en realidad es el Inmaculado Corazón de María. Ahora, en ese desayuno de oración, ¿escuchaste los discursos de las monjas? No era María, 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 María. Eso es puro catolicismo, ¿bien? Entonces, ¿de qué trataba su homilía? En el interrogatorio al que es sometido el ciego, que ahora puede ver, es sobre todo Jesús quien es llevado a juicio, acusado de haber violado el sábado para curarlo. Así, otra forma de ceguera se revela en los presentes, una diferente y aún más grave que no logran ver. Justo delante de sus ojos, el rostro de Dios por el cual cambian la posibilidad de encuentro salvador por la seguridad estéril que brinda la observancia legalista de una disciplina formal. Frente a tal obstusidad, Jesús no deja de mostrar que ningún día de reposo puede interponerse en el camino de un acto de amor. Después de todo, el significado del día de reposo, el descanso para el pueblo de Israel y para nosotros el domingo, el día del Señor, es precisamente celebrar el misterio de la vida como un don ante el cual nadie puede ignorar el clamor de ayuda de un hermano o hermana que está sufriendo. Entonces, para los cristianos, dice, el domingo es el día. Sí. ¿Estamos ahí? Estamos ahí, lo hemos oído del Papa, lo han oído de Douglas Wilson, que es un nacionalista cristiano. Entonces es un lado protestante y un lado católico que dicen lo mismo. Ambos dicen lo mismo. Ahora, una vez que esta guerra en Irán haya concluido, según la evaluación de nuestro amigo chino, dijo que puede haber un nuevo orden en el que prevalezca la justicia,
en el que Rusia pueda ser incorporada y la paz pueda presidir la tierra, y tal vez que Rusia pueda ser incorporada a la sociedad. La guerra allí debe terminar y debemos entrar en un tiempo de paz. Las ideologías que hablan de exclusividad en términos de salvación han sido eliminadas. El acuerdo abrahámico puede implementarse y los judíos pueden tener su patria y su templo, lo cual es una negación del Mesías. Los cristianos pueden gobernar en tierras cristianas y aquellos que quieran guardar el sábado, como los judíos, tendrán que convertirse en judíos. Si quieren seguir siendo cristianos, tendrán que ser eliminados. Sí, Entonces habrá un decreto de muerte eventualmente. Primero medidas económicas, luego un decreto de muerte. Está Estados Unidos, en nombre de la primera bestia, implementando la ideología de los jesuitas en términos del Estado judío y la nueva dispensación religiosa en el mundo? sí, definitivamente. Estaba pensando en lo que mencionaste hace un momento sobre que si quieres guardar el sábado, tienes que ir a convertirte en judío o ir a Israel. Es lo mismo que has mencionado en tus conferencias anteriores sobre los cantones, el cantón protestante y el cantón católico. Si querías convertirte, tenías que mudarte o te mataban. Tenías que mudarte, sí, absolutamente. Eso es lo que pasó en la Edad Media. Así que el escenario está preparado para que el dominionismo gobierne. Una forma católica de dominionismo con una coexistencia fraternal con todos los reyes del mundo que están alineados contra Cristo. Ahora, Martín, ¿qué pasa con el mundo ateo? ¿Qué pasa con los chinos? No son un problema porque no aceptan a Jesucristo. Los judíos no aceptan a Jesucristo. Los musulmanes no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios, como Dios encarnado y como la expiación. Así que hay un acuerdo contra Cristo y contra aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. De eso se trata esta guerra. Es el paso final, en mi opinión, hacia esta erradicación final de cualquier contraideología. Cualquier ideología que se interponga en el camino del gran complot jesuita para someter al mundo entero a la autoridad del hombre en Roma. Oremos. Padre Celestial, estamos viendo la culminación de la historia. Estamos viendo una alineación de los reyes del mundo. Estamos viendo la eliminación de cualquier mentalidad que sea contraria a esta ideología, ya sea la ideología tal como se presenta en Irán o ya sea la ideología como presentada en la mente de un Charlie Kirk o ya sea la ideología tal como se presenta en la mente de aquellos que quieren guardar los mandamientos de Dios mientras se mantienen firmes y tienen la fe de Jesús. Y el único en quien podemos confiar para salvarnos en esas circunstancias es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que ha prometido regresar y deshacerse de todos los reinos que se han alineado contra el Hijo de Dios. Danos valor para mantenernos firmes por la justicia y la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.